En más temas de salud, los problemas en la piel no siempre se identifican a tiempo, por lo que su atención y cuidado también se retrasa. Un ejemplo de ello es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que tiene varios factores etopatogénicos. Es multifactorial y es crónica, indica la doctora Susana Mercedes de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Es una enfermedad que afecta entre 1 y 2 millones de mexicanos. El 75% inician la enfermedad en la adolescencia o juventud. Si no se controla, va a afectar en forma muy importante a las personas que la sufren. La enfermedad se caracteriza por lesiones rojizas, inflamadas y con escamas blanquecinas, y se manifiesta en cualquier parte del cuerpo. La psoriasis es una enfermedad que va más allá de la piel, ya que no solo afecta cierta área, sino puede existir una coexistencia con otras enfermedades. Cuando la psoriasis es más severa, entonces es porque es el reflejo de que hay más inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica favorece la resistencia a la insulina y va a afectar a los vasos sanguíneos, se va a formar la aterosclerosis y entonces puede provocarte un infarto al miocardio. La enfermedad se asocia también con una multitud de problemas psicosociales, especialmente cuando se presenta en áreas como la cara y las manos, dado a que causan vergüenza, pérdida de autoestima, ansiedad y depresión. Quienes viven con psoriasis experimentan baja autoestima y un bajo porcentaje desarrolla ideas suicidas, por lo que la difusión sobre la enfermedad, así como el diagnóstico oportuno, es importante para evitar la discriminación, así como el tratamiento, debido a que hay pacientes que han pasado hasta 5 años en encontrar el diagnóstico. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.